buena enseñanza de la palabra de Dios a través de nuestro pastor, y aquí estamos una vez más. Queremos animarte en este momento. Antes de continuar, la semana pasada se me olvidó, pero si tú estás allí, quisiéramos saber de dónde nos estás viendo, y quisiera que en este momento pusieras un amén o algo. Si tú no eres de nuestra iglesia y nos estás viendo, quisiéramos saberlo, y si nos podrías dar ahí un mensajito, un like allí, o una carita, ¿verdad? Un emoticón, sería de gran bendición. Así que, pero queremos más o menos saber hasta cuántas personas estamos llegando, quiénes nos están viendo, y si lo pudieras hacer, te lo agradeceríamos mucho. Antes de entrar en esta serie que estamos siendo buenos administradores de los misterios de Dios, yo quiero recordarte que estamos en el plan de lectura. Ahí ha estado apareciendo antes, ¿verdad? De los cantos, bueno, ahí está siempre apareciendo, pero yo te lo quiero recordar una vez más. Estamos en Salmos 78, 79, una buena lectura, por cierto. Yo quiero animarte a que si no la has tomado, no la has leído, a que lo hagas. Es un pasaje, unos 2 capítulos que te digo, hablan mucho del pueblo de Israel, específicamente de cómo ellos han venido comportándose, pero cuánto podemos aprender y ser advertidos, amonestados por Dios. Así que yo quiero animarte para que tú puedas estar leyendo el plan de lectura, que un grupo estamos ahí siempre fiel, que si tú no lo estás haciendo, a que te nos unas para poder continuar en esto de estar alimentándonos de la palabra del Señor. Y recordándote siempre a orar. Nuestro pastor por la mañana estuvimos orando y nos instaba a estar haciéndolo. Oremos por los que están en la primera fila. Recuerda, llévales en tus oraciones. Muchas personas allí luchando por sus vidas, y necesitamos orar. Y aquí yo te recuerdo también que oremos por nuestros gobernantes. La Biblia nos manda a orar por ellos para que vamos quietos y reposadamente. Oremos por nuestros 3 poderes ahí, para que haya un acuerdo y puedan juntos trabajar en toda esta situación que estamos viviendo, lo de la pandemia, COVID-19, la economía, tantas cosas que están sucediendo. Así que mucho por qué orar. Ahora sí, ¿qué te parece si vamos a la Biblia? Estamos, como te acabo de decir, en esta serie siendo buenos administradores de los misterios de Dios. Y yo te invito a que vayas al pasaje clave que tenemos, 1 Corintios capítulo 4, versículo 1 y 2. 1 Corintios 4, 1 y 2 dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Oramos. Padre, gracias por la oportunidad que tú nos das, mi Dios, de poder estar acá, Padre, y poder, Señor, llegar una vez más a la casa de nuestros hermanos y continuar en esta serie. Estamos aprendiendo acerca, Señor, de ser buenos mayordomos, buenos administradores de los misterios que tú nos has dado. Hemos visto 2 hasta el momento, y vamos a ver en esta tarde, así de manera rápida, el tercer misterio que tiene que ver con nosotros. Señor, perdona cada falta, cada pecado, límpianos, toma control, Señor, de esta enseñanza, y que pueda edificar la vida de mis hermanos, mi vida, la vida de cualquier amigo que pueda estar escuchando. Toma, Señor, la dirección de todo esto. Y Padre, antes de ir a la palabra, interceder por aquellos que están enfermos, Señor, porque tú sigas obrando, teniendo misericordia, derramando tu gracia, tu sanidad sobre cada uno de ellos, Señor. Oramos por los doctores, Señor, por esos que están en la primera fila, mi Dios, como se viene diciendo, porque tú, Señor, les guardes, les protejas a los doctores, Señor, a los enfermeros, enfermeras, Señor, a los auxiliares, a los de limpieza. Oramos porque tú puedas estar cuidando nuestro personal de salud, Señor. También, mi Dios, oramos por nuestros gobernantes, porque tú estés obrando, ayudando, Señor, dándoles la inteligencia, la sabiduría para tomar decisiones coherentes, decisiones en beneficio del pueblo, Señor, en pro de vencer toda esta pandemia, todo esto que estamos viviendo, Señor, en unirse para poder trabajar en cuanto a lo económico, Padre Celestial, acá en nuestro país, Señor. Oramos porque seas tú tomando control en cuanto a ello, Señor, y
Padre, aquí pedirte por Adolfito Gómez, Señor, que está ingresado desde el día de ayer, y orándote porque tú obres, Señor, en todo ese problema que está teniendo, Señor. Gracias porque va mejorando muy bien, esperando, Señor, que ya pronto, mi Dios, pueda ser dado de alta y Adolfito pueda ser restablecido, Señor, a su casa, Señor. Padre, en tus manos lo dejamos. Padre, en Cristo Jesús te pedimos todo esto. Amén y amén. Siendo buenos administradores de los misterios de Dios. Este pasaje específicamente nos dice de que tú y yo somos administradores. Como te dije hace 2 semanas, este pasaje a veces lo utilizamos para hablar de la administración, pero en otros sentidos. Y sí, la Biblia habla de la administración del tiempo, la administración del dinero y de otras mayordomías, administraciones. Pero en este pasaje, 1 Corintios 4, 1, 2, específicamente se nos dice lo que tú y yo vamos a administrar. Y se nos dice y se nos habla de los misterios de Dios. Y hemos visto y estamos estudiando que hay 7 misterios que tienen que ver con cada uno de nosotros. Y hemos visto, fíjate, hemos visto hasta el momento el misterio de la piedad. Ya lo vimos. En segundo lugar, vimos la semana pasada el misterio de Cristo en nosotros. Aprendimos, ¿verdad? El primer misterio vimos de que Cristo, el misterio de la piedad consiste en que Cristo es Dios. Cristo es Dios. O sea, Dios se encarnó. La semana pasada vimos de que ese Dios que se encarnó está en cada uno de nosotros. Dios está en cada uno de nosotros. Y en estos 2 misterios Dios nos ha venido desafiando. Ahora vamos a ver el tercer misterio, que es el misterio de nosotros en Cristo. Es el misterio que tiene que ver con la iglesia, con la iglesia. Ese es el tercer misterio. Ahora, pero acá, volviendo a 1 Corintios 4, 1 y 2, el versículo 2 específicamente se nos dice de que ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Este pasaje nos indica de que tú y yo en un futuro vamos a rendir cuentas. Esa es la idea que del pasaje. Se requiere, se demanda de estos administradores de los misterios de Dios que cada administrador, y aquí te recuerdo que esto no solamente aplica a los pastores, a los líderes, diáconos, sino a cada creyente, a cada uno. Cada uno vamos a dar cuenta de cómo administramos cada uno de estos misterios. Por eso nos hemos dado la tarea de enumerar cada uno de ellos. Son 7, como te he venido diciendo, pero también queremos ver dónde están en la palabra, dónde están ubicados. Y no estamos ahondando en cada uno de ellos, pero sí sabemos dónde están en la Biblia, en qué consiste cada uno de ellos de manera general, y eso nos da bastante luz para empezar a administrarlos, para empezar a ser buenos mayordomos de esto. Así que vamos a ir al tercer misterio, que es el misterio de nosotros en Cristo, de la iglesia. Así que yo te invito a que vayamos acá a la Biblia, a Efesios capítulo 3. El primero está, ¿te acuerdas? El primer misterio está en 1 Timoteo 3. El segundo misterio está en Colosenses capítulo 1. Y este tercer misterio está en Efesios. Aquí el apóstol Pablo en el capítulo 3. Del 1 al 7 empieza a hablar de ese misterio. Dice Efesios 3, del 1 al 7. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación, aquí está, mira, me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Aquí yo te recuerdo, y este pasaje abona aquella idea de hace 2 semanas, de que un misterio en la actualidad es algo que estaba oculto en el pasado, pero que ahora ha sido revelado. Es decir, los del Antiguo no sabían el Antiguo Testamento, pero nosotros del Nuevo, de la iglesia, sí sabemos y se nos ha revelado. De hecho, esto tiene que ver con la iglesia. Versículo 6, versículo 5, leo una vez más. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder.
poder. Pero quiero que vayas al Efesios 5, versículo 32, porque acá, después de hablar de la relación del esposo y la esposa, ¿verdad? El matrimonio, mira que menciona algo, el versículo 32, 5:32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. En dos ocasiones Pablo en Efesios hace alusión a este misterio. Y de hecho, fíjense, y no me voy a detener acá porque las aplicaciones aquí son grandes, pero podemos ver que el matrimonio, la relación del esposo y la esposa vienen a ser un cuadro de la relación que existe entre Cristo y la iglesia. Y por eso Pablo va terminando esta porción. Desde el versículo 21, 22 empieza a hablar de las casadas, a los esposos, ¿verdad? Cómo deben, cuál es el rol, cómo debe de su función. Pero luego cuando llega el versículo 32, grande es este misterio. Ahora, pero yo a lo que me refiero, va a decir él, más yo digo, o sea, a lo que me refiero es respecto de Cristo y de la iglesia. Entonces, podemos ver que este misterio tiene que ver con nosotros en Cristo. Es lo contrario que aprendimos la semana pasada, fíjate. La semana pasada aprendimos tú y yo de que Cristo está en nosotros. Pero ahora vamos a aprender al revés. Ahora, aquí me estoy adelantando. Ahora, ¿en qué consiste este misterio? Antes de quizás aquí ya poniendo en qué consiste este misterio. Y consiste en que cada creyente en Cristo es parte del cuerpo que es la iglesia. Ojo, este misterio, este tercer misterio consiste en que cada creyente en Cristo, cada cristiano, como decimos nosotros, es parte del cuerpo que es la iglesia. Cuando hablo de la iglesia no me estoy limitando a la iglesia local, sino más bien a la iglesia universal, a cada creyente alrededor del mundo que conformamos la iglesia, el cuerpo de Cristo Jesús. Ahora, esto era un misterio, esto no se conocía. De hecho, el plan de Dios, si uno empieza a estudiar la Biblia, fue siempre salvar a los gentiles. La manera de salvar a los gentiles era la duda, ¿cómo se iba a hacer? Pues Dios tenía algo ya escondido, un misterio, que es de que en un momento Él iba a formar de ambos pueblos, como era un instante, de dos pueblos, un solo, llamado iglesia, y que iba a ser el cuerpo de Cristo. Cristo iba a ser la cabeza y la iglesia iba a ser el cuerpo. Entonces, como te decía, yo me estaba adelantando, la semana pasada vimos que Cristo en nosotros, es decir, Cristo, Dios habita en nosotros. Este misterio es lo contrario, es como darle vuelta a todo. Ahora es nosotros en Cristo Jesús. Cristo en nosotros, dijo Colosenses capítulo 1, pero Efesios capítulo 3 nos habla de que nosotros estamos en Cristo. Fíjate, allí en Efesios capítulo 3, versículo 6, 3:6, mira, dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Los gentiles son coherederos. ¿Quiénes son los gentiles? Los gentiles son todas aquellas personas que no son parte de la nación de Israel. Las naciones, como le decimos. ¿Con quiénes son los gentiles coherederos? Las naciones con los judíos. Aquí en el contexto, en Efesios capítulo 2 viene hablando que de ambos pueblos hizo uno. Y es la idea. Hizo la paz. Había una separación, fíjate, entre judíos, entre israelitas y gentiles. Hace unos 20 años, escuché a un buen maestro de la Biblia decir que cada judío daba gracias a Dios por tres cosas, decía él. Un buen judío daba gracias a Dios porque él no era un gentil, no era mujer, el machismo acá, y porque no era un perro. Fíjate, es duro esto, pero nunca se me ha olvidado esto. Por tres cosas daba. Porque ellos los israelitas veían a los gentiles como algo así, nada. Y te acuerdas aquella historia cuando a Pedro se le baja un lienzo y se le manda a comer y dijo, yo no puedo comer ninguna cosa inmunda. Comió y Dios le dijo, lo que Dios limpió tú no lo llames inmundo, así que come. ¿Te acuerdas de este éxtasis ahí? Cómo Dios le estaba revelando al apóstol Pedro de cómo iba a abrir la puerta para los gentiles. Pedro no sabía nada de esto. Entonces él dijo, para un varón judío, ya hablando con los que Cornelio había enviado, porque Cornelio envió un grupo de hombres y Pedro dice, para un varón judío, dice, esto es abominable. Para ellos era abominable, así lo veían. Pero Dios tenía este misterio, tenía este plan en donde iba a unir a un judío, a un gentil y lo iba a hacer uno.
Y esto lo hizo en la iglesia, en el cuerpo de Cristo Jesús. Que los gentiles y los judíos son coherederos del mismo cuerpo. Es decir, que ahora son iguales. Ahora son iguales. Había esa separación, como he tratado así rápidamente de explicarte, pero ahora en Cristo, cuando uno cree en Cristo, sea judío, sea un gentil, viene a ser parte del cuerpo, parte de la iglesia, ahora son iguales, tienen los mismos beneficios, tienen la misma posición. La misma posición. Entonces la iglesia era un misterio y no se dio a conocer en el pasado. Versículo 5, como leímos allí, se nos dice, ¿verdad?, de que ahí estaba escondido, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Imagínate si hubieran hablado a un israelita allá en el tiempo pasado, unos 1500 años, 2000 años atrás de que Cristo viniera y le hubiera dicho que los gentiles iban a ser igual a ellos y todos, hubiese sido algo que hubiesen rechazado completamente, lo hubieran rechazado, pero es porque estaba escondido. Pero ahora en este tiempo ha sido revelado. Tú y yo lo sabemos, tú y yo lo sabemos. Cristo Jesús ha roto, ha derribado cualquier pared de separación. Y en su cuerpo, que es la iglesia, Él ha hecho esta unión. En esta unión, en esto consiste este misterio de nosotros en Cristo. Venimos a ser parte de Él. Fíjate, en Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23, un pasaje siempre en Efesios que a mí me impactó mucho. Dice, mira, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, hablando de Jesús. Es decir, sometió todo bajo Cristo, lo dio a Cristo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, el cuerpo de Cristo, la plenitud, fíjate en esta palabra, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Este pasaje enseña de que Jesús, quien es la cabeza, Él llena todo, pero lo que a Él le trae plenitud, llenura, es la iglesia, su cuerpo. Su cuerpo. Fíjate, como acá, ¿verdad? El matrimonio viene a ser, y aquí quizás hago un apartadito, el matrimonio viene a ser un cuadro de esta relación entre Cristo y la iglesia. Pensar en esto de que la iglesia es la plenitud de Cristo, quien es el esposo, la cabeza. Así deben de ser esposos nuestras esposas. Nuestras esposas deben de ser aquellas que nos llenen, deben de ser nuestra plenitud. Mira, principio grande que podemos aprender acá, pero aquí yo solo te lo menciono y te lo dejo para que tú le sigas dando, meditando en cuanto a ello. Pero aquí está escondidito esto. Y yo no lo quise pasar por alto en esta tarde, mencionarte de que lo que llena a Cristo, el Rey de Reyes, es su iglesia, su cuerpo, del cual tú y yo somos parte. Así nosotros, quien nos debe llenar son nuestras esposas. Mucho, mira, este quizás es uno de esos misterios que tiene diferentes aplicaciones, pero mayormente en esto de la relación del matrimonio. Mucho que aprender acá, pero yo solo en esta tarde quiero compartirte dos beneficios de ser parte de la iglesia, y me detengo un poquito en esto del matrimonio ahí porque no me acabo todos los minutos que me restan y no acabo, porque hay mucho que aprender acá. Pero Dios mediante, en un futuro, si Jesús no ha venido, vamos a recordar, porque me atrevo a decir que ya lo sabes, recordar, aprender en cuanto a ello. Pero dos beneficios, quiero compartirte dos beneficios de ser parte de la iglesia. Dos beneficios que deben de estar ahí. En primer lugar, primer beneficio que tú y yo podemos obtener es seguridad. Seguridad. Somos parte del cuerpo de Cristo. Somos parte del cuerpo de Cristo. Primera de Corintios capítulo 12. Este es uno de esos pasajes que tiene mucha información, fíjate. Y acá en Primera de Corintios capítulo 12, versículo 12, se nos va a enseñar en cuanto a un primer beneficio de ser parte del cuerpo, que tú y yo somos parte del cuerpo y estamos seguros allí. 12:12 dice, 1 Corintios 12:12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los
los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Así es el mismo Cristo, ¿verdad? Un solo cuerpo. 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos. Aquí está la misma idea, mira, judíos o griegos o gentil, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Qué es lo que tenemos en este versículo 13? Es el famoso bautismo del Espíritu Santo. ¿En qué consiste el bautismo del Espíritu Santo? Bíblicamente hablando, consiste en que el Espíritu llega y nos bautiza, es decir, nos sumerge en un cuerpo. Eso es lo que dice el versículo 13. Por un solo espíritu fuimos todos bautizados. Literalmente esta palabra significa sumergidos en un cuerpo, y en el contexto viene hablando del cuerpo que es la iglesia. Fuimos sumergidos en el cuerpo, en la iglesia, sean judíos o griegos, no hay diferencia. Dios ha roto todo eso a través de la persona de Cristo Jesús. Sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Es decir, que ahora tú y yo hemos venido a ser parte de Cristo. Somos parte de su cuerpo. Y ojo, esto nos da seguridad. ¿Por qué? Porque hemos venido a ser parte de Él. Aquí podemos ampliar, fíjate, y pensar en la seguridad de la salvación. Es una de esas doctrinas que muchas veces es cuestionada y lógica, se mantiene y no va con la lógica y todo eso. Pero este pasaje nos da luz en cuanto a esa doctrina. Porque cuando uno recibe a Cristo, el Espíritu Santo llega y lo bautiza, lo sumerge en el cuerpo que es la iglesia. Es decir, vengo yo y me vuelvo parte de Él. Parte de Él, parte de ese cuerpo. 1 Corintios 12:27 dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Yo me vuelvo un miembro del cuerpo de Cristo y esto a mí me da seguridad. Ahora piensa conmigo, ¿crees tú de que Cristo se va a quitar un dedo y lo va a mandar al infierno? ¿Tú crees que podría ser Cristo eso? No, porque según lo que estamos viendo acá, 1 Corintios 12:27 que te acabo de mencionar, nosotros los creyentes somos el cuerpo de Cristo. O sea, los que verdaderamente, estoy partiendo de la idea que verdaderamente hemos puesto nuestra fe en Él, hemos creído en Él. Somos del cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Somos un miembro de Cristo. Ahora, ¿puede Cristo quitarse un dedo y mandarlo al infierno? Quizás tú estás respondiendo y dices, no, José Luis, no puede. ¿Ves? Eso te habla de seguridad. Tú y yo, al creer en Cristo Jesús y el Espíritu Santo tomarnos y sumergirnos y hacernos parte del cuerpo, nos dio seguridad. Este misterio nos enseña lo seguro que estamos en Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en Cristo. En Cristo. Semana pasada vimos que Cristo está en nosotros. Ahora estamos viendo que nosotros somos parte de Cristo. Esto nos da seguridad. Seguridad. Pero en segundo lugar hay un segundo beneficio que podemos aprender en cuanto a este misterio. Y es que tenemos función. Tenemos algo que hacer dentro del cuerpo al ser miembro de la iglesia. Tenemos una función, hay algo que como miembros que podemos hacer. Dice la Biblia en Romanos, fíjate, Romanos capítulo 12, versículo 4, este pasaje que yo muy a menudo, a veces soy bastante intencional en venir a él, porque nos enseña y nos recuerda que los creyentes, los verdaderos creyentes, tenemos una función, un trabajo que hacer dentro de la obra. Este misterio nos enseña de que tú y yo estamos seguros en Cristo y esa seguridad nos lleva y nos guía a que hay un trabajo que desempeñar, algo que hay que hacer. Y es ahí donde queremos animar, querido hermano, en vista de todos estos cambios que se nos están dando, todo esto que estamos viviendo, tú y yo necesitamos entender que hay algo que de manera individual y personal vamos a hacer. De eso habla este pasaje, dice Romanos 12:4. 12:4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, y ahí está la frase, mira, la misma función, es decir, no todos tenemos la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo
en Cristo. Somos muchos, pero somos un cuerpo en Cristo. Somos muchos, pero somos una sola unidad. Estamos unidos en el cuerpo. Y todos miembros los unos de los otros. Verso 6. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. El que enseña en la enseñanza. El que exhorta en la exhortación. El que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud. Y el que hace misericordia con alegría. Él lista 7 funciones, 7 trabajos, 7 cosas que como miembros podemos hacer. Ahora, ¿de dónde viene todo esto? Al volvernos parte del cuerpo de Cristo. Por eso yo te quiero recordar que al ser parte de Cristo, que nosotros estamos en Cristo, ahí se nos ha dado seguridad, pero se nos ha dado trabajo, se nos ha dado función. Tenemos que ser creyentes activos, creyentes que vamos a estar haciendo algo de acuerdo al don. Porque fíjate, algo que se me escapa acá, ¿verdad? Es que esto que te acabo de leer tiene que ver con el don. En el 12:6 dice, de manera que teniendo diferentes dones, dice, o podríamos decir diferentes funciones, diferentes trabajos dentro de la obra de Dios, y enlista estos dones acá. Dios nos ha dado dones a ti y a mí. José Luis, ¿cuál es el mío? Pues es el trabajo, y Dios mediante vamos a facilitarte, ayudarte en un proceso para que tú puedas ir descubriendo cuál es tu don, cuál es tu trabajo. Y aquí, ¿verdad? Unido a tus talentos naturales, a tus habilidades que tú tienes, a aquellas experiencias, todo esto unido, es la función que tienes que desempeñar dentro de la obra de Dios. Mira, la IBC, esta iglesia, está conformada con una cantidad de personas que venimos de diferentes trasfondos, diferentes experiencias, tenemos diferentes dones, tenemos diferentes talentos, pero Dios en su sabiduría y soberanía nos ha venido y nos ha hecho parte de esta iglesia local. Ahora, ¿qué quiere Dios? Dios quiere que nos sintamos seguros porque lo estamos en Él, somos parte de la iglesia, pero también Él quiere animarnos a que tú y yo trabajemos, activemos de acuerdo a lo que podamos hacer, cada uno ocupado en lo que tiene que hacer. Cada uno. Mira, si logramos eso, hermano, vamos a poder hacer que esta iglesia cumpla el propósito por la cual existe. Nos vamos a poder reproducir de una forma natural, de una manera sana, y vamos a poder estar cumpliendo la gran comisión, la tarea que Dios nos ha dado. Porque esta tarea, déjame decirte que no es solamente de pastores, diáconos, líderes, es de todos nosotros. Que seamos un equipo, un conjunto, todos en un mismo sentir, trabajando, cumpliendo nuestra función, yendo en una misma dirección bajo la guía del Espíritu Santo, como aprendimos la semana pasada, bajo la dirección, todo esto canalizado a través, ¿verdad?, tus pastores, y vamos a ir trabajando, extendiéndonos a lo que Dios tiene para con cada uno. Pero yo quiero animarte en esta tarde a que tú, en medio de todo esto, como Eric nos compartía el día miércoles, que si el que no, en toda esta cuenta no ha aprendido a ir a la palabra, no ha aprendido a tener una buena vida de oración, no sé qué más quiere, porque tiempo hemos tenido, porque Eric planteaba el miércoles que una de las cosas que uno a veces, las excusas que uno, el tiempo, que el trabajo, que todo, pero ahora Dios nos puso en pausa todo y nos encerró en nuestras casas. Así que si no has desarrollado, yo quiero animarte a que no te duermas, a que empieces y te prepares, porque va a llegar el momento en que esto va a pasar, esto se va a normalizar. Es decir, vamos a volver a esa vida como teníamos antes. Vamos a aprender a vivir. Mira, ahí estamos con esto del coronavirus, que ahorita estamos en una etapa difícil. Cuídate ahí, ¿verdad? Ten la prudencia de vida, pero vamos a aprender a vivir. Hay que salir y hay que vivir. Y tú y yo debemos de mantenernos y venir acá a la iglesia cuando tengamos la oportunidad de hacerlo y trabajar, cumplir nuestra función, hacer lo que tenemos que hacer, aportando nuestros dones, nuestros talentos, nuestras experiencias, nuestras habilidades, y decir: Señor, heme aquí, listo para trabajar en la obra de Dios. ¿Por qué? Porque somos parte del cuerpo de Cristo Jesús. Parte del cuerpo de Jesús. Para ir terminando, te he compartido 2 beneficios, y una vez más te los doy acá, ¿verdad? Seguridad y función. 2 beneficios. Pero para terminar, yo quiero compartirte una responsabilidad.
a algo práctico acá y la responsabilidad que nosotros tenemos al ser parte del cuerpo de Cristo Jesús. Y yo te invito a que vayas conmigo a 1 Corintios capítulo 6. ¿Te acuerdas? Estuvimos allí la semana pasada y estuvimos viendo el versículo 19 y 20. Y yo te mencioné de que esta semana, este momento íbamos a volver acá. Porque este pasaje en 1 Corintios 6:13 nos dice, nos da algo práctico, fíjate, así un señalamiento en cuanto a esto de ser parte del cuerpo de Cristo. Dice 1 Corintios 6:13, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo, y ojo, aquí está hablando de nuestros cuerpos, no está hablando del cuerpo de la iglesia, sino nuestros cuerpos. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Y aquí está lo que hemos venido aprendiendo. Son miembros de Cristo. ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo, dice el apóstol Pablo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y aquí viene esta famosa pregunta. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues, ahí está, mire, ese pues une todo lo que acabo de leer. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Cuál es la responsabilidad, José Luis, que nosotros tenemos? La responsabilidad es de glorificar a Dios. Glorificad pues a Dios. Esa es la responsabilidad que tenemos ahora que somos creyentes, parte del cuerpo de Cristo Jesús. Pero algo que a mí siempre al leer este pasaje me ha dado, te lo digo, me ha tocado, es la idea de lo valioso que es nuestro cuerpo. Y esta ilustración, esta comparación que es el apóstol acá, ¿verdad? Donde él dice de que en el versículo 15 dice que somos miembros del cuerpo de Cristo y que va a quitar un miembro de Cristo y lo va a unir a una ramera. Fíjate, el cuadro, la ilustración acá que se nos quiere dar es que cuando un creyente casado le es infiel a su esposa y se une, es como que esté quitando un miembro de Cristo y lo esté uniendo a una prostituta. Y también eso aplica para el soltero, aquel que no tiene, porque la palabra acá que en el versículo 18 dice huid de la fornicación, es la palabra porneia, que involucra el adulterio, es decir, cualquier relación ilícita en donde se ve involucrado el cuerpo. Y el cuadro, lo que plantea Dios a través del apóstol Pablo es bastante fuerte, en donde dice que nuestro cuerpo es algo, que cualquier otro pecado está fuera del cuerpo, pero el que la fornicación, los pecados sexuales están ahí. Al estar pensando todo esto, fíjate, yo dije, ¿por qué Dios está llevando todo esto? Y eso me hizo pensar en los tiempos que vivimos. Fíjate, estamos ahorita en un tiempo de mucha sensualidad. Y si tú no me lo vas a dejar negar, todo lo que estamos viviendo, realmente la sensualidad está allí. Y aún las caricaturas de nuestros niños, lo que ellos veían, ya no están siendo tan sanas. Todos los programas de televisión, las series, si tú vas a Netflix, ahí Netflix siempre te tira, ¿verdad?, una advertencia que lo que va a venir en la serie o en la película, ahí te dice, ¿verdad?, que va a tener un vocabulario no muy adecuado, que tiene mucho sexo, que tiene hasta asesinato y una serie de cosas, pero siempre está lo sensual. Y
estamos viviendo una época de mucha inmoralidad, en donde los que somos parte del cuerpo de Cristo no nos estamos cuidando, no nos estamos, o mejor dicho, no estamos exentos de decir, yo soy parte del cuerpo de Cristo y me puedo mantener. No, esa es la advertencia acá, en donde nosotros hemos de cuidar nuestros cuerpos. Y por eso Pablo, muy de manera intencional, fíjate, él pone lo sexual acá, y dice que no, que el que se une, el 16, o no sabéis que el que se une con una ramera, un cuerpo es con ella, porque dice los dos serán una sola carne. Entonces, y luego dice, huid de la fornicación, dice el 18, cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Esto es grave realmente. Y hoy en día muchos creyentes, si no tenemos cuidado, podemos caer allí. Podemos caer ahí. Quizás tú puedes decir, no, yo en el pasado, José Luis, pero ahora no. Entonces, si en el pasado sucedió esto, donde uno puede decir, si me pasó allá en el pasado, tengo que cuidarme allí. Con mucho más, debemos de ser con mucho más intencionales en el cuidado en todo esto, en lo que estamos viviendo. Y esto es algo práctico que debemos de aprender, de que si soy parte del cuerpo de Cristo, mi cuerpo ahora es parte del cuerpo de Cristo, yo debo de cuidar mi cuerpo, y cada miembro, cada parte de mi cuerpo debe ser santo, debe ser dado para mi Señor. Y no debo de dejar que la sensualidad, fíjate, que a la cual nos estamos enfrentando, nos atrape. ¿Y cómo logro eso? ¿Cómo logro mantenerme? Teniendo el sentir de buscar la gloria de Dios. Entendiendo, recordando que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, que yo ya no me pertenezco a mí mismo, soy propiedad de Dios, y que mi responsabilidad ahora es darle la gloria y la honra a Él. Que si yo estoy viendo algo que no debo de ver, usando mis ojos que son parte de mi cuerpo para ver algo que no, yo debo de recordar. ¿Te acuerdas? Job 31, un pasaje, un capítulo que habla a los hombres, que Dios mediante en un futuro quizás sería bueno estudiarlo en un contexto solo de hombres, y no solo habla de lo sensual, sino tantas áreas. Job 31, un buen capítulo, entendiendo todo, hice pacto con mis ojos, por otro lo estoy mencionando, tomando todo esto, que mis manos glorifiquen a Dios. Mis ojos glorifican a Dios, mis manos glorifican a Dios, mis pies glorifican a Dios, mis palabras, que son parte, mi boca, mi lengua, que parte del cuerpo, glorifiquen a Dios. Cuando yo tengo eso, todo cambia en mi vida. Esa es la manera de mantenernos, que cuando yo estoy y voy a ver, ¿verdad?, una serie de televisión, voy a ver un canal allí en cable, una película y todo, pero si la advertencia que me está dando es que va a haber algo tan explícito que me va a hacer contaminarme, ¿qué debemos de hacer? Dejarlo, decir, preguntarnos, ¿glorifica esto a Dios? ¿O no le glorifica? No glorifica, entonces, si no glorifica, apartarnos, dejar de hacerlo. No sé si me estás entendiendo acá, si me estoy dando a entender, mejor dicho. Pero la responsabilidad que tenemos al ser parte del cuerpo de Cristo es la gloria de Dios. Hermano, yo quiero animarte a que nosotros seamos de un mismo sentir. Seamos de un mismo sentir en Cristo Jesús. Y yo quiero terminar compartiéndote un versículo, fíjate, un versículo que se está viniendo a mi mente. Permíteme, quiero ver si no te quedo mal acá, pero hay un versículo que nos habla acá, Romanos, donde dice de que los creyentes debemos de tener un mismo sentir en Cristo Jesús. Es Romanos capítulo 15, fíjate, 15:4, y te lo leo, dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. ¿Para qué? ¿Para qué tener un mismo sentir de lo que te mencioné anteriormente? Para que unánimes a una voz glorifiquéis, nuestra responsabilidad, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La clave está en que tú y yo desarrollemos un mismo sentir. ¿Qué es un mismo sentir? Tener un mismo sistema de valores donde el objetivo sea la gloria de Dios. Que unánime, como dice este versículo, a una voz glorifiquemos a nuestro Dios. A nuestro Dios. Hermanos, ser parte del cuerpo de Cristo Jesús. Estar nosotros en Él. No
da el beneficio de seguridad, trabajo, función, pero nos da la responsabilidad de darle la gloria y la honra a Él. Y podemos, hermano, Cristo está en nosotros, Dios está en nosotros y tú y yo podemos lograrlo. Todo va a depender si tú y yo estamos dispuestos a hacerlo. Para terminar, yo te doy el desafío en esta tarde y el desafío es a recordar que al ser parte del cuerpo de Cristo estamos seguros y que desde esa seguridad podemos desempeñar nuestra función. A no olvidar, Dios nos desafía a que recordemos eso, que estamos seguros y tenemos una función, pero también Dios nos desafía a reconocer que nuestro cuerpo es parte de Cristo y que por ende tenemos la responsabilidad de usarlo para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Dios quiere que recordemos que somos parte del cuerpo de Cristo y que estamos seguros y tenemos trabajo, función, pero que también tenemos la responsabilidad de darle la gloria y la honra. Que nuestros cuerpos, al ser miembros de Cristo, de su cuerpo, tienen un solo objetivo: darle la gloria y la honra a aquel que la merece. Aquel que la merece. Pero ¿qué de ti, querido amigo, que nos estás viendo? ¿Eres parte del cuerpo de Cristo? La Biblia dice de que la única manera o la única forma de ser parte de una iglesia, del cuerpo de Cristo, y no estoy hablando de una iglesia local, sino de la iglesia, el cuerpo de Cristo, es a través de recibir a Cristo Jesús. El que tiene al Hijo, dice Primera de Juan, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Tienes tú la vida? ¿Eres parte de la iglesia? ¿Eres parte del cuerpo de Cristo? Quizás tú dices, José Luis, no, ¿te gustaría hacerlo en esta tarde? Porque la manera de hacerlo es a través de reconocer tu pecado, reconocer que eres un pecador y poner tu fe en Cristo Jesús como Señor y Salvador personal. Si tú dices, José Luis, me gustaría eso, repite después de mí esta pequeña oración y dile, Señor, yo reconozco en esta tarde que soy un pecador. Perdóname. Límpiame de todos mis pecados. Y confieso que creo en que Jesús murió en la cruz del Calvario, fue sepultado y al tercer día resucitó. Yo le recibo a Él como mi Señor y Salvador personal. Gracias por salvarme. Gracias por perdonarme. Te lo pido todo en tu nombre, en el nombre de Jesús. Si tú hiciste esta pequeña oración, quisiéramos saberlo. Puedes dejarnos un mensaje allí, te puedes comunicar de manera privada con nosotros allí, pero quisiéramos saberlo para orar por ti, y si tú eres de nuestra ciudad, explicarte más exactamente en qué consiste esta decisión, en qué consiste esto de ser parte del cuerpo de Cristo, porque yo solo compartí 2 beneficios, pero hay muchos más acá. Y quisiéramos saberlo, así que tú nos puedes dejar ahí un comentario. Terminamos orando. Padre, gracias por la oportunidad que hemos tenido un domingo más, Padre, ya finalizando un mes más. Tú has sido bueno, la verdad es que tú sigues siendo Dios. Y Padre, qué bueno es tenerte en medio de todo lo que estamos viviendo. ¿Qué sería de nuestras vidas sin ti, Señor? Tú has provisto, tú nos has guardado, tú nos has protegido, Padre Celestial. Tú has estado con cada uno de nosotros. Y por eso queremos terminar, Señor, en esta tarde dándote la gloria y la honra a ti. Y diciéndote, Padre Celestial, que nuestro propósito, lo que más anhelamos en lo profundo de nuestro corazón, Señor, al ser parte del cuerpo de Cristo, parte de tu iglesia, es darte la gloria y la honra a ti. A ti que solamente te la mereces. Todo esto te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, ha sido una bendición poder haber llegado hasta tu hogar, esperando de que si Jesús no ha venido este próximo miércoles te nos puedas unir a la transmisión que vamos a estar haciendo a las 6:30. Así que déjanos ahí tu mensaje, tu like, ahí tu emoticón, no sé, y espero verte este próximo miércoles si Jesús no ha venido en la próxima transmisión. Bendiciones. Bendiciones, queridos hermanos y amigos. Gracias por ver nuestra transmisión. Si quieres ver esta u otra de nuestras predicaciones, no olvides buscarnos en nuestro canal de YouTube como Iglesia Bautista Chaparrastique, donde estaremos subiendo cada una de nuestras transmisiones. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.